Estamos en comunicación con el psicólogo Emilio Mustafa, bueno, que él viene trabajando con menores hace mucho tiempo y hay un proyecto en el gobierno nacional para bajar la imputabilidad en la edad en Argentina. ¿Cómo te va, Emilio Mustafa? Bienvenido a Radio Prensa. Chipi Merino, Daniela Benítez, te saludamos. Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia también de Radio Prensa. Buen día. Bueno, decía, ¿no? El Gobierno Nacional está trabajando en un proyecto de ley para modificar la edad de imputabilidad en los menores, por orden del presidente Javier Milei. Los ministerios de Gobierno y Justicia están trabajando y llevan adelante la redacción de este documento. Lo que pretenden es que los menores de 14 años sean punibles. ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay que decir que estos proyectos, si bien lo están reeditando este gobierno nacional, son proyectos que más de una vez se intentó instalar en Argentina y que abren amplios debates de la situación de la seguridad en general, pero también de cómo pensar las infancias hoy o cómo pensar los jóvenes hoy, porque, por ejemplo, como vos bien decías, nosotros trabajamos en los barrios de hace mucho tiempo con chicos con una problemática de consumo que Sí. muchas veces en la multiplicidad de elementos muchos lleven a que cometan actos delictivos. Yo creo que bajar la edad de imputabilidad en este contexto y de la forma ideológica que están promoviendo en el discurso del gobierno nacional son medidas meramente punitivistas y no van a atender la complejidad del problema, porque esto es un fenómeno policausal y social, Claro. que hay que ver las consecuencias que llevan a que una parte de nuestra población y de nuestros jóvenes estén en esta situación de que cometer actos delictivos muchas veces para sobrevivir, muchas veces, hay que decir también, hay muchos jóvenes y niños, porque nosotros atendemos nenes de 10 años consumiendo Sí. pasta base de cocaína, por ejemplo, en el margen del río, en los barrios que están al margen del río. Hay todo un proceso de degradación de la estructura social y vincular, donde ya de niños y jóvenes a amplios sectores de poblaciones populares no están teniendo los derechos básicos que permitan quizás tener otro tipo de camino y no llegar a eso. Yo creo que aumentando una cuestión de bajar la edad y consolidar una mirada punitivista de castigo, de encierro, se atacar la apariencia del problema, no la esencia del problema. Te queda en lo superficial, digamos, ¿no? Hay que Claro. ver cuáles son las consecuencias sociales, objetivas y subjetivas que llevan a que este fenómeno esté así, y no a medidas simplistas de encarcelar o de bajar la inimputabilidad y generar una criminalización de hecho a los jóvenes y también a la situación que se vive. Yo con eso no niego que hay una grave situación de seguridad, porque efectivamente existe, Sí. pero hay que tocar creo que los temas centrales de quiénes la generan y donde, porque hay que decir una cosa, un chico de 14 años, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU, siguen siendo niños. Y hay ¿Cuáles son derechos del niño. los temas centrales que debería atacar, en este caso, el gobierno para evitar que un menor de 14 años delinca, por ejemplo? Primero, fortalecer las redes de contención, ¿no? Porque inclusive en políticas públicas, de sostener una política de un Estado fuerte en cuanto a las necesidades, porque no podemos obviar la tremenda desigualdad social que no viene en Argentina desde este año, sino efectivamente viene de décadas, Sí. de una desigualdad social muy marcada, que cada vez va degradando más el tejido social y donde generaciones van quedando a la intemperie de procesos de contención, tanto en comunidades, pero también como política de Estado de lo escolar, poder fortalecer un proceso también de atacar las cuestiones centrales. Tengan en cuenta que según el último censo del INDEC, que en Argentina de 10 niños, 6, 7 viven en la pobreza, Claro. digamos, ¿no? Entonces también hay cuestiones por un lado, y después hay otras cuestiones como estructura social, porque no es un problema solamente de los chicos que delinquen con 14 años en los barrios pobres. También hay casos de muchísimas acciones de delincuencia en otros sectores sociales que a veces por la desigualdad social, no es lo mismo ser chicos de un club de rugby, quizá con un entorno social que pueda tener mayores elementos para contener y cuidar y no criminalizar tanto, que un chico de un barrio de 14 años que es un hijo de un desocupado también, ¿no? También juega una cuestión discriminatoria ideológica, pero creo que hay que fortalecer medidas de política de Estado, que no puede ser que nuestros chicos estén tan desvalidos, ni digo nuestros jóvenes, porque hoy ser joven en la Argentina es muy difícil, por la imposibilidad a veces de poder ver un futuro
comparativas, porque el futuro parece amenazante. Cuando digo futuro es si sigo la escuela y si termino la escuela, conseguiré trabajo y cómo será el trabajo. Entonces se vive un presente continuo que te lleva a que se viva a acciones muchas veces de mucho escepticismo, de mucha inclusive agresión. Hay mucha frustración entre los chicos y eso a veces se transmuta en conductas de mucha agresión. Propio también del contexto que estamos viviendo un contexto de la estructura social argentina y tucumana de mucha agresión, donde el mundo adulto está fallando y también las instituciones. Hay que cuestionar profundamente qué modificación de las instituciones para que los niños tengan posibilidades y los jóvenes tengan posibilidades de marcar un camino que el camino no es la delincuencia, digamos, ¿no? Porque tengan en cuenta un fenómeno. Sí. El narcomenudeo está dañando profundamente los vínculos en las comunidades. Para muchas familias que venden droga, y digo en los sectores pobres porque se vende droga también en otros estratos sociales más grandes, pero en los chicos, el tranza, lo escuché esto, una discusión entre chicos de 16 años, 15 años, que el tranza te decía, no sean giles, no vayan a juntar limones, si ustedes son soldaditos o venden para mí, en 6 meses te compra la moto. Sí. En cambio, si vas a juntar limón, van a pasar 5 años. Es decir, hay que garantizar una política de Estado donde se pueda cuidar a estas poblaciones jóvenes con políticas que habiliten la continuidad efectiva de la educación, la posibilidad concreta de un trabajo, para fortalecer también el tejido social, porque si hay familias que hoy no pueden garantizar que sus chicos de 12, 13, 14 años ni siquiera puedan comer porque tienen que ir al comedor, o que el tranza te abra un comedor, se va generando todo un proceso simbólico donde se va legitimando de forma crítica la violencia simbólica de que vos para tener algo tenés que salir a robar. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la falla del adulto para que un menor llegue a esa instancia de drogarse, de vender droga, de llegar a delinquir? ¿Cuál es esa falla que se debería revertir o que debería el gobierno buscar que el adulto no llegue a eso para que su hijo no sufra las consecuencias? Hoy creo que estamos en un profundo debate filosófico de qué tipo de sociedad queremos. Acá se habla de libertad, pero cuando se habla de libertad se refiere a la libertad de mercado. Y cuando se habla de libertad de mercado es decir que todo se compra, todo se vende. Y a partir de donde el Dios principal es que acumula, eso va generando y va perdiendo o degradando el valor humano. Se está en una profunda deshumanización, que no solamente de un grupo familiar, sino de las estructuras del Estado como instituciones, que están en permanente cuestionamiento, y creo que la falla del mundo adulto, me parece, tiene que ver que hace falta una profunda autocrítica también de dónde se pone como hincapié en un proyecto colectivo y no en una cuestión individual de salvate vos, digamos, porque eso también se transmite, y la idea de que todo vale, eso en un proceso legitima de como si todo vale, bueno, si todo vale, ¿qué de malo que yo le venda droga a un chico de 10 años? Si todo vale. Porque según la lógica en la discusión filosófica que estamos en este momento histórico de que el único Dios que sirve es la del mercado, es decir, que todo tiene un precio, eso va degradando el proceso más subjetivo y simbólico de valores, de vínculos, fragmenta los vínculos. Yo creo que hoy está puesto ahí el eje, donde tanto desde el grupo familiar más cercano que tiene que contener a sus chicos, muchas veces no pueden contenerlo, pero también hay grupos familiares vulnerados donde las condiciones donde el Estado creo que también falló en algunos puntos centrales de darle más prioridad a la cuestión más humana de vida en comunidad, se da más prioridad a la cuestión del sálvese quien pueda en cuestiones de simbolismo más que nada individualista en cuanto a lo económico, y eso tiene un costado que toca profundamente lo vincular y toca profundamente esta idea de que yo digo, estoy muy impresionado porque a mí me moviliza mucho a veces cuando estoy en el barrio, que está naturalizado la venta de droga, es que a veces los niños están jugando en la esquina, vos llegás, por ejemplo, a la Costanera y le dicen, che, pero ¿dónde va? Sí, no, me voy al CEPLA. Bueno, porque los chicos están en la casa del tranza. Sí, los chicos saben dónde están los tranzas en el barrio. La gente, creo que también una situación de impunidad que va legitimando esta degradación, y creo que eso hay que cuestionarlo profundamente. Creo que acá confluyen cuestiones materiales, simbólicas, subjetivas, inclusive hasta filosóficas de para dónde vamos. Porque hoy, si solamente pensar que encarcelando a chicos de 14 años, donde ya hay una grave crisis carcelaria en este momento en Tucumán, donde las personas que están encarceladas en Argentina o en Tucumán, por ejemplo, dice una mamá del barrio, que tiene a su hijo en Villa Urquiza. Desde que entró en Villa Urquiza se droga más
que en el barrio. Entonces, hay toda una cuestión que hay que entrar a cuestionar y tocar de fondo para volver a poder contener a miles de chicos que realmente la están pasando mal, que se sienten bastante vulnerados. Hay infancias vulneradas, hay jóvenes vulnerados, y eso lleva a que se genere una profunda mirada de frustración y de agresión hacia el mundo adulto, hacia las instituciones, y también hacia al futuro que le está tocando. Por eso se vive el inconsciente continuo. Emilio, ¿cuál es el mejor momento para, a ver, ¿cómo lo digo? Para poder sacar a ese niño, a ese joven de la droga? ¿En qué momento es el momento indicado, ideal? ¿Se logra rescatar de ese mundo a un niño, a un joven? Mira, nosotros tenemos en los grupos terapéuticos barriales uno que está en los barrios, que está hace 9 años, y ahí tenemos en cantidad de grupos entre mujeres y varones, y inclusive también ahora en los últimos 3 años muchos niños adolescentes. Sí. Tenemos chicos que dejaron de consumir después de un proceso largo de acompañamiento. Primero que se desintoxique, que hagan el proceso de adherencia al tratamiento. Cuando están más o menos estables, el problema es cuando vuelve al barrio. Y cuando vuelve al barrio, ¿qué es lo que logramos hacer? Que tenga un lugar de referencia, a veces en el grupo familiar o a veces en una organización, y que tenga la posibilidad de seguir estudiando o de tener algún pequeño trabajo, y eso le va construyendo el futuro. Y después trabajar en la dinámica específica que tiene la parte más orgánica, biológica, lo que implica una recaída o lo que implica un consumo. Tenemos experiencia de chicos que salieron, pero a partir de poder consolidar un proyecto de vida, y claro, en un contexto donde el proyecto aparece tan lejano, ir por etapas, primero a corto, mediano y largo plazo. Pero, ¿qué quiero decir? Hay experiencia, tenemos experiencia de chicos que dejaron de consumir Paco, tenemos experiencia de chicos que dejaron de ser motochorros, empezaron a trabajar juntando limón, empezaron a trabajar de albañil. Hay experiencia. Por eso, quiero decir, hay alternativas de políticas para poder confrontar eso. Porque si no hay otra forma, como se vende en el barrio, muchas familias que yo conozco que venden droga, te dicen, ¿y qué querés que haga? ¿Qué hago? Entonces decime. Y cuando tenés un tranza que fomenta todo el tiempo, que es prestamista, que te abre el comedor, que te paga el kilo de carne. Es decir, hay que ver en esa complejidad. Pensar que por bajar la edad de los chicos, encarcelarlo o penarlo, no va a generar necesariamente un cambio de esta conducta. Entonces hay que abordarlo desde la integralidad y en las distintas etapas que tiene esto. Y ojo, y no quiero decir que no reciba una sanción a un chico que delinca. Tiene que recibir la sanción, pero esa sanción que sea para un proceso de recuperación o reinserción y de aprendizaje, y no que porque un chico que entró a la cárcel a los 14 años, yo les digo una cosa, nosotros tenemos chicos de 23 que cuando entraron a la cárcel a los 19, quieren hacer otra vida, pero ya tienen en su legajo tienen que son expresidiarios y nadie le da trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, es una discusión que creo que tiene que es estructural de lo social, por eso tomarlo tan livianamente. Que también no debe comenzar desde la casa, ¿no? El padre, la madre también debe someterse a un proceso de aprender, de querer ayudar a ese hijo. De querer, pero de contenerlo, digamos. Desde ya, después tener una cuenta. Nosotros, desde que pasó en los 90 con los gobiernos, el último gobierno neoliberal, donde se cerraron las fábricas en Argentina, hoy estamos en la 4ª generación de chicos que no vieron a su padre ni abuelo trabajar. Entonces, al perderse el mundo del trabajo, porque se cerraron las fábricas en Argentina con los procesos de privatizaciones de los 90 para acá, ha dañado profundamente el tejido en estas últimas 3 décadas, en el tejido porque el trabajo es un lugar no solamente clave para la organización del psiquismo humano, sino también un estructurante de conductas de valores, de trabajo colectivo, y también una forma de resolver las necesidades. Entonces, al quedar como precarizado también el trabajo, eso fue destruyendo poco a poco los grupos familiares, fue cambiando los roles de los grupos familiares, donde hay un proceso también de degradación. En amplios sectores, no digo que sean todos, pero lo que sí creo que esa cuestión de los valores, hay una desvalorización de los valores, digamos, en estos últimos 3 décadas, si quiere, que ha afectado a la estructura primaria, que es el grupo familiar, pero también ha afectado la estructura de las instituciones del Estado y las instituciones intermedias también, digamos, ¿no? Entonces creo que esa crisis de valores está generando que haya pocos niveles de contención a las nuevas generaciones que están viniendo. Y después te ponete un ejemplo. Nosotros trabajamos con chicos
que sus padres son adictos. O trabajamos con chicos a la vez que sus padres venden droga. Si un chico que de 12 años se está naturalizando que la venta de droga está bien porque hay que juntar el dinero, entonces no ven como malo que venda droga o no ven como malo entonces hay una cuestión que es mucho más estructural y también de responsabilidad individual de estar de acuerdo con eso. Claro. Pero me parece que hay que abordarlo de esos dos costados para entender en dónde estamos en el fenómeno. Ahora, con esto te vuelvo a decir, no justifico que un chico sale a delinquir y comete un acto delictivo, tiene que ser sancionado. Pero la cuestión es que hay que también analizar cuáles son los factores que llevan, que no solamente, no es un chico o una familia, estamos hablando de una cantidad de jóvenes que hacen ese acto, por eso se transforma ya en un acto social. Claro. Por eso hay que analizar las causas para poder abordarlo de lo macro y lo micro, para generar la cuestión del cuidado de las futuras generaciones que vienen, porque no vamos a resolver el problema teniendo las generaciones que vienen solamente generando una medida punitoria por cada cosa que haga, porque eso también va a marcar un futuro a qué tipo de país vamos a ir. Está claro que el aumento del punitivismo, mira, en Estados Unidos a los chicos los condenan con 14 años, 15 años y sigue aumentando los niveles de delincuencia o de mucha más agresión que claro, no es la solución esa, no es la solución. Digamos, ¿no? Digo, por eso es muy importante, ¿qué es lo que quiero decir? Que si llego a una propuesta como esta, yo lo que pido es que se debata seriamente, de todo punto de vista, para tener la mejor forma para resolver el problema de este fenómeno social y no quedarse solamente en la apariencia, sino se ataca la esencia del problema. Bien. Bueno, Emilio, te agradezco estos minutos para Radio Prensa, ha sido muy amable y muy enriquecedor la charla. Muchas gracias a ustedes, saludos. Gracias a vos. Bueno, Emilio Mustafa es psicólogo, él trabaja con menores en la Costanera.